Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Y bueno, pues yo sé que quizás no estén del todo tan positivos algunos, otros quizás un poco cabizbajos y otros estaremos quizás un poco más normal, pero miren, no importa el estado de ánimo. Sé que esto de la pandemia ha tomado más tiempo del que esperábamos, creo que ya duró más que la cuaresma, dirían algunos. Cada semana tenemos índices más altos y bien dice aquel meme en broma que no importa cuándo lo leamos, la siguiente semana parece que estaremos un poco más elevados. Pero bueno, miren, lo único que nos queda es estar muy atentos a las indicaciones que se nos den, estar obvio muy conscientes de que es una situación mundial. Ni los países europeos han logrado abatirlo al 100%, entonces bueno, pues es cosa de que con poco a poco, un poco de paciencia también y poco a poco el tiempo nos va a dar la posibilidad de ir regresando a lo que llamamos la nueva normalidad. Como siempre, pues este es su programa, Consultorio Fiscal. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama la razón de negocios. Sabemos que está de moda un poco todo esto que está realizando el SAT, pero antes de abordarlo de lleno, quisiéramos nosotros también dar alguna información y desde luego abordar también el tema de la reapertura de todas las actividades, recordemos, sociales, educativas y económicas, conforme lo han señalado los acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues un poco también a tratar de ayudarles a tener algunas dudas. Sabemos que los dos elementos esenciales siempre a considerar es cómo va el semáforo y segundo, pues el afore que cada quien haya determinado para poder tener presencia. En algunos casos, pues hablaremos tan solo de un 30%, otros del 70%. Vamos a desarrollar un poco más a detalle. No me quisiera adelantar mucho al tema. De momento, les quiero comentar que en el ánimo de que ustedes estén también muy contentos y desde luego agradecer la preferencia que nos dan al vernos, aunque sea desde su casa, desde su oficina, espero algunos no todos en oficina, por el efecto del cuidado. También hemos escuchado de la inquietud que se tiene por esta economía digital y si es que en verdad se tiene que grabar todo por internet, etcétera. Entonces yo aquí lo único que quisiera hacerles notar es que vamos a tener para ustedes una promoción. Les vamos a regalar 5 libros que se llama de la reforma fiscal. Para esto nosotros aquí abordamos el tema de la economía digital y bueno, pues con ello nosotros vamos a poder darles alguna ayuda. Recordemos, este libro lo editamos varias personas, esto es de Burgo Editores, Reforma Fiscal 2020. A las primeras 5 personas que nos escriban por Facebook y nos den alguna referencia, eso sí les los encargamos mucho que ya ha pasado en ocasiones anteriores, alguna referencia para contactarlos, ya sea correo, de preferencia correo electrónico, pero si no, pues a través del Facebook. Por favor, díganos, les haremos llegar su cortesía y a todos pues les platico que este libro es algo que realmente pues podría ayudarnos ahora con todos estos temas que tenemos presentes. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para arrancar. Consultorio Fiscal. Radio. Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria.
Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la Facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. Consultorio Fiscal. Radio. Info Fiscal. 28 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de abril de 2020 y las participaciones del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre de 2020. 29 de mayo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a causa del coronavirus denominado COVID-19. 29 de mayo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, informó que Pemex tuvo una producción de 21.800 barriles de petróleo durante el primer trimestre del 2020 en 17 de los 20 campos prioritarios que arrancó el año pasado como una parte de su plan de reactivación. Esta extracción representó solo una cuarta parte de lo programado para el periodo en estos campos, que eran 89.000 barriles al día. 30 de mayo. La Secretaría de Economía informó este sábado que cuenta con 3.294 talleres, comercios y negocios registrados dentro de la plataforma Mercado Solidario, la cual será de utilidad para los prestadores de servicios y generadores en productos para facilitar transacciones sin tener que salir de casa. Info Fiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. ¿Qué tal? Pues estamos ya de regreso y fíjense que vamos a abordar un poco, y bueno, desde luego con toda pues obviamente la precisión que se merece el tema de la famosa reapertura. Se ha escuchado mucho al respecto, se ha hablado demasiado y la verdad es que no sabemos con precisión con esto de la reapertura, que hay algún protocolo que hay que llevarlo al IMSS y bueno, todos estos puntos son esenciales. Para eso pues tenemos aquí, nos acompaña ya y ustedes lo pueden ver en pantalla, al maestro Hipólito Romero Reséndez. Voy a leer brevemente algunos datos curriculares. Él es maestro en Administración Pública con mención honorífica por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. También tiene estudios de posgrado con la especialidad en Derecho del Trabajo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, consultor en políticas públicas, asesor en materia de compliance, litigio estratégico en materia laboral, administrativo y disciplinario, agente capacitador externo con registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, en su experiencia laboral ha tenido muchos cargos como titular del órgano de control en servicios educativos integrados del Estado de México. Él ha sido también titular del área de quejas, denuncias e investigaciones en la unidad de responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad y en sus 9 empresas productivas. Ha sido colaborador en Roel Abogados, subgerente de asuntos laborales en APT Abogados. Y bueno, yo creo que me podría llevar toda la mañana. Pero maestro, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a platicarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes ya para usted, todo el equipo de la UNAM y demás personas que nos están escuchando en estos momentos. Muchas gracias. Maestro, no seas malo, por favor, platícanos un poquito, porque ya ha habido bastante descontrol. La gente dice que conforme se había anunciado que en junio ya se daba como la reapertura, creyeron que era de inmediato, se ve más gente en la calle, más autos transitando. Platícanos un poco cómo es esto de la reapertura, si ya está, hay que esperar, ¿qué hay que hacer?
Bueno, muchas gracias, doctor. Para ponerlos en contexto y principalmente con relación a lo que estamos viviendo en estos momentos, prácticamente la segunda semana de junio, en este caso, pues debemos considerar que el pasado viernes 29 de mayo se publicó por parte de la Secretaría de Salud, de manera conjunta con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, que en este caso podemos considerar que la vuelta al nuevo término que se llama nueva normalidad nos permitirá volver a tomar en la manera de lo mejor posible una vuelta a las actividades esenciales que hay en el país. Ok. Este tipo de nueva normalidad. Entonces, en este caso, perdón. Sí, no, adelante, perdón. Adelante, por favor. Sí, perdón, doctor, adelante. Sí. Es que estoy un poco desfasado. Sí. Claro, sí, hay un poco de desfase. Esta nueva normalidad, entendemos que es un tanto graduada, me refiero a que tendríamos que estar atentos entonces del color del semáforo, y creo que esto depende del número de ocupaciones en hospital, cosas de este estilo. No sé si nos puedas platicar un poco más, y desde luego qué se requiere laboralmente, qué deben hacer las empresas. Ok, muchísimas gracias. Pues de manera muy breve, que es una etapa gradual en la que nos vamos a encontrar para la transición de las actividades económicas. Para esta nueva normalidad se estableció en este acuerdo que mencioné prácticamente 5 fases, aunque podríamos hablar de una, llamamos a la fase 2 el 24 de marzo. En la fase 3 nos encontramos prácticamente desde el 21 de abril. Y la intención del gobierno y el Seguro Social es que a partir del 16 de mayo se establecieran mecanismos especiales para lograr a partir del 1 de junio, hace unos días, esta nueva normalidad. Una pequeña gran división. Vamos a hablar de empresas esenciales y empresas no esenciales. Y en ese sentido tenemos que considerar que tienen mecanismos diferentes para iniciar una nueva normalidad. Esa es la intención que se pretende de manera económica, en materia de seguridad social, en materia del trabajo y en materia de salubridad. Ok. Aquí surgen 2 preguntas que la gente normalmente se formula en la calle. Si alguien está, voy a poner el ejemplo, produciendo cubrebocas, sea a sí misma como una actividad esencial, pero hay también una opinión un tanto contraria que dice que solamente sería actividad esencial en caso de cubrir con lo que fueran las normas oficiales mexicanas, los permisos y todo aquello que implica la producción de un cubrebocas o requisitos que debe tener un cubrebocas. Y hablo del cubrebocas solo por poner un ejemplo. Un poquito antes de entrar al aire hablábamos de esta posibilidad en la cual pues hay empresas que también fabrican las tapas de quizás, no sé, productos que traen alcohol o el gel, etcétera. ¿Qué tanto o qué tan precisa podría ser esta diferencia que se ha hecho? Es decir, cubrir ciertos requisitos o ser coadyuvante, lo diría yo de forma empírica. ¿Qué tanto ayuda esto o qué tanto puede servir o qué tanto verdaderamente son esas actividades esenciales? Bueno, de hecho el gobierno federal lo que ha realizado prácticamente desde el 31 de mayo
es determinar cuáles son aquellas actividades que se consideran esenciales. En este caso, el acuerdo donde se establecieron las medidas extraordinarias del 31 de marzo de 2020 definió en primer lugar 33 actividades que se consideran esenciales. Posteriormente, el 6 de abril, esta lista se amplió con 5 actividades más. Y finalmente, el pasado 14 de mayo, se incrementaron las nuevas actividades esenciales, que son la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. En ese sentido, tenemos que considerar que hasta el momento tenemos 41 actividades o ramas industriales consideradas como esenciales. El día de ayer, tengo entendido que se celebró una reunión en Palacio Nacional dirigida por el secretario de Turismo, donde se pretende lograr de alguna manera considerar la actividad turística como una de las nuevas actividades esenciales del país. Y al parecer hay consenso con relación a este punto. No dudaría que en próximos días tengamos ya una nueva más, la 42 probablemente, actividad esencial del país. Y en este caso, pues no olvidemos, al fin y al cabo son esenciales y llevan actividades o procesos asociados. Entonces, si pensamos eventualmente en las cadenas de producción para tener no solamente los insumos, sino inclusive los contenedores o eventualmente, como menciona la situación de los cubrebocas, pues estamos hablando de que sí se considerarían eventualmente actividades esenciales. Ok. Todo aquel que entonces asuma o se asuma como una actividad esencial tendría que contar con un protocolo y a su vez tener que remitirlo al IMSS para su aceptación y poder abrir, pues desde luego con todas las medidas que se establecen, abrir otra vez el centro de trabajo, o solo es para algunos, o cómo estaría aquí esto. No, aquí... Sí, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos que considerar que esta primera división entre actividades esenciales y no esenciales implica la certificación de los protocolos correspondientes. Es decir, las actividades esenciales requieren tener ya prácticamente un protocolo autorizado, un protocolo registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los mismos lineamientos que salieron publicados la semana pasada nos refieren que por lo que hace a las actividades no esenciales, no requieren la autorización del protocolo, pero esto no implica en ambos casos que la no existencia de los protocolos correspondientes. Todas las empresas deberán tener protocolos. Los centros de trabajo, pues de cualquier nivel, que en este caso la nueva división que nos establecen los propios lineamientos, nos hablan, por ejemplo, de micros, empresas que tendrán hasta un máximo de 10 trabajadores, hasta las grandes empresas que serán consideradas en materia de servicios y comercios, aquellas que tengan a partir de 101 trabajadores, o en el caso de las industriales, desde 251 trabajadores. Todos tienen que tener protocolos y van a atender al tamaño de la empresa, en primer lugar, a la vulnerabilidad de los trabajadores, a las condiciones específicas de las mismas, y así es como se podrán determinar. Ok. ¿Cuál sería? Los primeros elementos para categorizar serán... No, adelante, perdón. La categorización de los centros de trabajo, con esta división que ya habíamos comentado, entre esenciales y no esenciales. La primera categorización será por el tipo de actividad que realizan, en ese sentido, esencial o no esencial. Siguiente será el nivel de riesgo epidemiológico, el tamaño del centro de trabajo y eventualmente las características internas que cada uno de ellos tenga. Ok. ¿Cuál sería entonces el riesgo de no contar con un protocolo y a la par el riesgo de que el protocolo no sea debidamente
aceptado, llamémoslo así, por parte del IMSS. ¿Cuáles serían los riesgos que pudieran traer estas cosas? Bueno, el establecimiento del protocolo se considera como un requisito sine qua non para poder iniciar actividades en cualquier empresa, independientemente de que las esenciales deben de tenerlo debidamente registrado. Entonces, en primer lugar, y obviamente, es la protección de la vida y de la salud de los propios trabajadores. Y en segundo lugar, la interacción que estos lleguen a tener con relación a las personas en las cuales se desarrollan las actividades de los centros de trabajo. Esto implica que puede haber riesgos tanto para los clientes como para aquellos proveedores de los propios centros de trabajo. Es decir, los protocolos deben considerar la posibilidad de dar la atención al público, la posibilidad de dar un medio ambiente de trabajo seguro a los trabajadores y colaboradores, así como también las medidas de sanidad necesarias para que las personas que son proveedores de este centro de trabajo, materia prima, transformación y demás, tengan también condiciones de seguridad para evitar, en este caso, las cadenas de contagio. Ok. A ver, voy a ser un poco exagerado en esta pregunta. Supongamos que alguna empresa, por el motivo que queremos, no ha hecho su protocolo o lo tiene muy mal elaborado, que pudiera ser el caso extremo. ¿En qué manera esta falta de protocolo o protocolo débil, llamémoslo así, pudiera ser esencial para una calificación de riesgo de trabajo, ya sea pues, propiamente la enfermedad? Me explico. Obviamente hay empresas que tendrán atención al público, aunque entiendo que eso se está mesurando, pero habrá empresas que tengan gente conjunta, como es el caso de una planta de producción, y así me pongo a pensar en muchas ideas. Quiere decir que un mal protocolo y en la eventual situación de que los trabajadores pudiesen contagiarse del virus, pudiera dar lugar entonces a que se califique o no se califique como accidente, como enfermedad de trabajo, con su consecuente de pues no tener el apoyo gubernamental del IMSS, sino tener que indemnizar por su cuenta. Es decir, tanto como lo aseveran algunos, que los están exponiendo sin las medidas exactas, todo esto, si es contingente, ¿cómo podríamos verlo en este caso? Ok. Bueno, la pregunta que me acaba de formular tiene varios puntos de consideración. En primer lugar, es la existencia del protocolo. Bueno, no podemos obviar que la intención de las autoridades es buscar esta seguridad y condiciones que permitan un medio ambiente de trabajo adecuado al servicio que se está prestando. Entonces, aquí lo que tenemos que considerar es que el desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Todas las empresas deberían considerar esa parte para proteger a sus trabajadores, e inclusive estos lineamientos nos hablan sobre la posibilidad de establecer protocolos y cursos de capacitación para los altos directivos a través de la plataforma que maneja el CLIMSS, para lograr de esta manera concientizar a todas las personas de tener estos protocolos. Ahora, con relación al hecho de que existe la posibilidad de un riesgo real de enfermedad y el patrón no toma las medidas adecuadas para evitar esta situación de contagio, sí nos encontramos en este caso con la posibilidad de que se establezcan acciones por parte de los trabajadores para lograr este medio ambiente de trabajo seguro. Entonces, eso no incluiría no solamente la parte de atender su salud, que todos los patrones están obligados a lo mismo, sino establecer los mecanismos de profilaxis necesarios para lograr cualquier
para lograr minimizar cualquier afectación a la salud que tuviera. Perfecto. A ver, aquí tenemos dos preguntas que quisiera formular. Un tanto una ya se tocó, pero con gusto lo vuelvo a hacer. Y también pues para agradecer a Ana Luisa Torres Cabrera. Gracias por vernos y pregunta: si el centro de trabajo presenta actualmente riesgo de contagio y se encuentra abierto a la actividad laboral sin ser actividad esencial, ¿a dónde pueden acudir los trabajadores para reportar que se les están exigiendo laborar sin las medidas de cuidado pertinentes en estos momentos? Imagino que la pregunta la hace en función de que ya todos están cerrados, ¿no? Pero bueno, no sé si nos pudieras comentar qué es lo procedente en este caso. Ok, aquí en primer lugar tenemos que considerar la existencia de sindicato o no de sindicato. Entonces, el primer mecanismo interno que debemos considerar es precisamente el agotar la figura del sindicato, porque no olvidemos que su función principal es la de ser una institución que se dedica al estudio, mejoramiento y defensa de los derechos de sus agremiados. Entonces, en ese sentido, tendría que considerarse de manera conjunta con empresa y sindicato establecer estos protocolos necesarios. Eso sería la primera instancia. Segunda, y este es un problema que nos encontramos por la actividad de semiparálisis que existe en el gobierno. Sería la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eventualmente la que tendría que atender esta situación en concreto. Tengo entendido que existen los mecanismos para hacer las denuncias correspondientes. De hecho, la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene establecido un mecanismo que se llama Juntos por el Trabajo y que puede localizarse en Internet sin mayor problema a través de los mecanismos internos que establezca la propia Secretaría con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y eventualmente por la rama de actividad, ya sea local o federal, con las Secretarías Estatales del Trabajo y las Procuradurías Estatales de la Defensa del Trabajo, las denuncias correspondientes. Ok, desafortunadamente nos dice que están laborando y tienen 2 casos activos de COVID sin sindicato y es un call center no esencial. Creo que esto se sumaría un poco una segunda pregunta que tenemos de Rodrigo Reyes y nos dice: ¿qué sanciones habría para los centros de trabajo, como en el que nos comenta Ana Luisa, que se abstengan de implementar los protocolos apegados a la nueva normatividad o a la normatividad, perdón, de la nueva normalidad? ¿Qué castigo podríamos...? Ok. Bueno, ahí nos encontramos con varios aspectos realmente delicados, porque la parte administrativa podríamos encontrarnos inclusive por la cancelación, pero por la parte laboral, pues obviamente tenemos todo un apartado correspondiente a lo que serían sanciones en materia de riesgos de trabajo, en el que vamos a encontrar eventualmente las enfermedades. Si bien no está considerado la enfermedad del COVID como una enfermedad de trabajo, eventualmente podría calificarse en ese sentido, dado la existencia de la pandemia como tal y la posibilidad de transmisión. Ok. Bueno, pues ya estamos casi al final de este bloque. Nada más rápido preguntar. Dice Lucas Díaz, también nos hace una pregunta. Entonces, no todas las empresas se tienen que registrar para volver a las actividades, porque en el IMSS dicen que todas las empresas se deben registrar esenciales y no esenciales, respetando el semáforo semanal. Es lo que señalábamos eventualmente. Todos los centros de trabajo deben tener protocolos y estos protocolos se establecen con el Seguro Social. La obligatoriedad radica especialmente por aquellas empresas que son esenciales. Ok, bueno, pues entonces habrá que estar... No sé si quedó con eso la... No, bastante bien. Yo creo que pues es básicamente lo que hemos venido practicando. A lo mejor la gente del IMSS que haga esos comentarios pareciera que no tuviera muy presente la diferencia, pero bueno, siempre es importante tener el consejo y sin duda
hay que estar muy, muy atentos de todo lo que se nos vaya dando. Maestro, no sé si nos pudieras compartir algún correo o algún dato en el cual la gente te pudiera contactar por mayores dudas. Aquí nada más quisiera nada más completar esta pregunta con la parte del registro de la autoevaluación en la página www.nuevanormalidad.gov.mx. Ok, excelente. Para arrancar con esto. Muy bien. ¿Algún correo o algún dato que nos quisieras compartir para que la gente pudiera tener un poco más a detalle y contactarte? Sí, bueno. Ajá. Digo, ¿algún correo que nos pudieras compartir para que la gente te pudiera contactar? ¿O alguna red social, algo así? Parece que hay un poco de retraso. A ver, ahí estamos. ¿Sí me alcanzas a ver? Sí, te escucho ya, doctor. Ya. Sí, es que se ha tratado. Te decía que si quisieras dejarnos algún correo o alguna red social, algo que tú quisieras compartirnos para que la gente te pudiera contactar. Como no, con todo gusto me pueden localizar en la aplicación de LinkedIn. Estoy como Hipólito Romero Reséndez. Ok, Hipólito Romero Reséndez. Bueno, estamos próximos también a conocer qué más se desarrolla y pues te agradezco mucho, maestro, que nos hayas acompañado en estos minutos para desarrollar la inquietud que todo el mundo tiene de la reapertura. De antemano, nuevamente muchas gracias por aceptar este espacio y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Saludo a usted y a todo el equipo que logra y mantiene viva esta actividad de difusión, así como a todas las personas que muy amablemente nos escucharon. Todos ustedes. Muchas gracias. Estamos en contacto. Bueno, vamos a ir a una pausa brevemente y regresamos para seguir comentando del tema. Aquí estamos atentos, viendo sus mensajes, preguntas. Regresamos. Consultorio Fiscal Radio. Un día como hoy, pero de 1971, sucedió en México la matanza del Jueves de Corpus, conocida también como el Halconazo, donde murieron alrededor de 120 jóvenes que se manifestaban en una marcha estudiantil. La masacre fue perpetuada por un grupo paramilitar conocido como halcones. También, un día como hoy, pero de 1977, en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. El egresado, la importancia de su opinión. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Arellano, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en la licenciatura de Contaduría, estudiando en la especialidad de Fiscal, de igual manera trabajando en un despacho de asesoría contable fiscal en el área de Contabilidad General. Actualmente es de suma importancia tener una buena relación con los clientes, esto para estar al tanto de sus operaciones y su funcionamiento en caso de que alguna circunstancia o evento fortuito, así como lo estamos viviendo en la actualidad, podamos nosotros como asesores establecer políticas y procedimientos apegados a lo establecido en las diferentes disposiciones legales y financieras. Esto para que el cliente pueda tener solvencia económica en momentos difíciles y así evitar problemas financieros y legales, ya sea con sus clientes, proveedores y hasta con sus mismos trabajadores. Es por eso que nosotros, como asesores, tenemos un papel fundamental para el buen funcionamiento de los entes económicos. Debemos de estar al tanto de las disposiciones legales que se publican en el Diario Oficial de la Federación y en los demás sitios de internet involucrados en la materia.
El egresado, la importancia de su opinión. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Ok, pues estamos de regreso, seguimos por aquí con todos estos temas y la verdad esto siempre pues ha resultado interesante y la verdad para mí es un agrado y me siento totalmente contentísimo de tener al invitado que en un momento ahorita les presento con todo detalle. ¿Por qué lo comento así? Bueno, ahorita yo me quito de la imagen, lo importante es nuestro invitado, que creo que ya nos está viendo. Él participa incluso en este libro de reforma fiscal y lo más interesante es que creo que él es el que nos desarrolla precisamente todo lo que se relaciona con la economía digital. Él es el maestro Sergio Santinelli Grajales. Sergio, no sé si me alcances a escuchar ya. Sergio. Parece que estamos aquí tratando de enlazarnos. Bueno, Sergio, ¿sí me escuchas? Ok. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Hacemos todo esto. Quisiera yo hacer una referencia. Ya tenemos un tanto los 5 que eran importantes y pues con eso podríamos comenzar. Déjenme ver si ya podemos. Sergio, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Qué gusto, que es un placer. Igualmente, Sergio, un gustazo para nosotros, ¿eh? La verdad es que como facultad siempre estamos muy contentos de poder estar obviamente en contacto contigo y bueno, sé que las cosas han estado un poco complicadas allá por donde tú estás, ¿no? Como que el tiempo ha hecho estragos. El clima nos jugó un poquito chueco, efectivamente estoy lloviendo mucho. De hecho, fíjate que se dice por acá que llovió en 3 días o 4 días lo que llueve todo un año. Entonces sí, efectivamente hubo un poquito de estragos por esa lluvia, pero afortunadamente todos estamos bien, con mucho ánimo. Todos bien, Sergio, todos bien. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para arrancar con el tema. Y bueno, pues tenemos invitado de lujo, así que no se me vayan. Regresamos rápido. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 739, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Pedro Gaitán Ángeles analiza con lujo de detalle todos los pormenores y riesgos del postulado del negocio en marcha para las entidades económicas tras los efectos del COVID-19. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador examina cada uno de los aspectos y lineamientos que las empresas deben de considerar para la reapertura de actividades económicas tras la emergencia sanitaria y ante el inicio, en junio, de una nueva normalidad. Todo ello como parte de esta nueva sección y los detalles que nos trae quincenalmente respecto a la actuación permanente sobre el COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. Mientras tanto, Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente sobre las disposiciones de las autoridades en cuanto a la ampliación de los plazos para el aviso de actualización de socios y accionistas por parte de las personas morales. Además, podremos encontrar artículos sobre la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, las retenciones del IVA e ISR a plataformas digitales, la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, aspectos generales para conocer más a fondo detalles de la publicación de jurisprudencia y tesis aislada, así como novedades de Prodecon en relación a su propuesta al SAT para agilizar la devolución del IVA, así como sobre sus cursos, talleres en línea mediante webinar para personas físicas que presten servicios o vendan bienes a través de plataformas digitales. Estos y otros temas de gran interés en el número 739 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Consultorio Fiscal.
Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Ok, pues ya estamos de regreso y cada vez que estoy yo aquí tratando de monitorear cómo está el programa y me veo con audífonos, me recuerda a Jacobo Zabludovsky. Espero con eso no estar develando un poco la edad, ¿verdad? Pero como que no es tan común vernos hoy en día con las tecnologías y sorprendernos luego de cómo estábamos. Sergio, pues nuevamente platicábamos, es un gustazo tenerte por aquí. Te debo decir con toda sinceridad que en la facultad se te extraña demasiado, los alumnos extrañan la clase que dabas, el nivel que tú siempre presentas y desde luego pues la empatía que muestras con todas las personas, con los alumnos, con la enseñanza y pues nuevamente con mucho cariño, Sergio, aquí te tenemos. No, muchísimas gracias a ti, Carlos, por la invitación. Créeme que también extraño la universidad. Y bueno, cada vez que existe alguna oportunidad de estar en contacto con los alumnos, con la universidad, créeme que estoy encantado. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Oye, pues mira, esperando que pasen todos los males tiempos que por ahí están llegando a la zona del país, platicábamos que hoy teníamos muy presente ya este tema de la famosa razón de negocios. La gente me ha tocado que en la práctica lo confunda con las operaciones inexistentes e incluso habla de que la gente por falta de razón de negocios se va a la cárcel. Cosas de ese estilo, cuando pues en realidad trae un contexto distinto, ¿no? Creo que es de las BEPS, las acciones. Si nos puedes platicar un poco a detalle, pues, ¿qué es esto, no? Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que esto ha surgido precisamente por una modificación que entró al Código Fiscal de la Federación en el artículo 5A, que es lo que nosotros conocemos como una cláusula antielusión, porque en ella se habla precisamente de la razón de negocios. Sin embargo, déjame te digo que todavía hay un antecedente. Si mal no recuerdo, fue por el año del 2016, en donde se intentó hacer también una reforma al Código Fiscal de la Federación. Y en ese entonces no se hablaba de una razón de negocios, pero se hablaba de la sustancia sobre forma. Es decir, que era más importante cuáles eran las consecuencias de los actos que la formalidad que se le daban esos actos, el tipo de contrato. Eso en aquel entonces no prosperó y ahora pues, se introdujo, te digo, en nuestra legislación en el 5A del Código Fiscal de la Federación y esto también se le ha contextualizado en algo que se le conoce como la recaracterización de los actos jurídicos. Pero últimamente, ¿qué es y de dónde viene el asunto? Mira, nosotros en el ámbito financiero y al fin y al cabo, de una u otra forma, el derecho fiscal pues toma las repercusiones también del acto financiero para su gravamen. Tenemos principios normativos, normas de información financiera, en donde, por ejemplo, la norma, la NIF A2, nos está estableciendo lo que es la sustancia económica. Y la sustancia económica también está referido a la importancia que tiene el acto en cuanto a lo que provoca, a lo que contextualiza, no necesariamente a cómo se le vistió o qué se hizo para llegar a ese beneficio. Entonces, esto lo toma de alguna forma la legislación fiscal mexicana y entramos a este 5A. Otro antecedente importante antes de seguir hablando de la razón de negocios. Obviamente, como tú sabes, y seguramente nuestro auditorio lo sabe, México es uno de los países miembros de la OCDE, y aparte pertenece dentro del mismo del grupo de del G20.
Y obviamente esta OCDE se ha preocupado mucho en lanzar una serie de disposiciones, no necesariamente reglamentarias, sino más bien se les conoce como acciones sugeribles, para que en un momento dado las legislaciones de diferentes jurisdicciones puedan de una u otra forma obtener los recursos que les corresponde. Se dice que los recursos llegan al Estado en promedio en estos países, en estas jurisdicciones, en solo un 16% de lo que deberían llegar. ¿Y esto por qué? Porque teóricamente hay contribuyentes que se van a los temas de elusión, a un momento dado hacer operaciones que no son exactamente las que querían hacer, al menos así lo hacen ver, y entonces entramos a esa elusión. La elusión no es un tema por sí mismo ilegal, no estás hablando de operaciones inexistentes como bien planteabas al inicio de esta charla. Una cosa es que la operación no exista como tal, y otra cosa es hacer ver la operación de una forma diferente a la que contextualmente se da, o que los efectos son diferentes a los que aparecen ver por el tipo de contrato de que se trate. Entonces, eso nos ha llevado a que en nuestra legislación se empiece a hablar de la razón de negocios. Porque en precisamente en esta cláusula antielusión, este artículo 5A, se nos está estableciendo que en uso de sus facultades, la autoridad fiscal puede darle un efecto fiscal diferente a aquel al que le dio el contribuyente según el acto jurídico que hizo. Pero para que pueda hacerlo, tiene que ser una operación que carezca de razón de negocios. Y entonces ahí entramos al tema. Podemos tocarlo desde el punto de vista de lo que parece entenderse como razón de negocios, desde el punto de vista de la legislación fiscal, o podemos tocarlo desde lo que en la jerga financiera entendemos por razón de negocios. Y preferiría empezar por esta última parte, si estás de acuerdo, Carlos, porque últimamente, ¿qué diablos es una razón de negocios? No tenemos una disposición legal que nos diga qué es. No tenemos una disposición normativa financiera, económica, que nos diga qué es eso. Entonces, ¿cómo sería interpretado en el argot financiero? Pues se ha interpretado como aquellas actividades o operaciones que un contribuyente realiza en un ámbito normal de su actividad. Eso es tener razón de negocio. O sea, si yo me dedico, en pocas palabras, a la compraventa de computadoras, y esto lo hago a través de tener un showroom, de tener un establecimiento donde puede ir la gente y ver las computadoras, pues hay una razón lógica de que contrate yo un inmueble vía arrendamiento, el uso de ese inmueble, pues para mostrar los bienes. Bueno, ahí hay una razón de negocios de haber celebrado ese contrato de arrendamiento. El hecho, por supuesto, de que, insisto, voy a comprar y vender computadoras, pues obviamente hay una razón de negocios, hay una justificación de celebrar contratos de compra-venta con mis proveedores, que son los que me surten de los bienes para que en un momento dado los pueda yo vender. Entonces, en un argot financiero podríamos entender que la razón de negocios es eso. Cuando en un momento dado nuestra operación involucra una serie de actos, recordemos que actos en el ámbito jurídico son contratos, una serie de actos, de contratos que me llevan a poder lograr el objeto social o bien lo que necesito para lograr el objeto social, o sea, no el objeto social en sí mismo. Decía yo, en el caso de la compraventa de computadoras, pues lo primordial va a ser comprar las computadoras para venderlas, pero también tengo que tener una serie de elementos adicionales que me van a permitir también hacerlo. A lo mejor el nombre comercial, al constituir una sociedad, pues tendré que contratar a Carlos para que me ayude con el acta constitutiva, y bueno, pues hay una razón de negocios que justifica el que tengamos un contrato de prestación de servicios en esta entidad contigo, pues para poder llevar a cabo la actividad. Entonces, eso que decimos de razón de negocios es una justificación dentro de la operación. Incluso esto se ha llevado al tema de la materialidad, que muchas veces la razón de los negocios nos ayuda a vestir la materialidad de las operaciones. Pero dista mucho de que una razón de negocios por sí mismo o, entre comillas, una evaluación de falta de razón de negocios nos pudiera llevar a un ámbito penal o nos llevara necesariamente a operaciones inexistentes del famoso 69B. Sí, exacto. Una cosa es cometer delito y otra cosa es hacer trampa.
En alguna ocasión, bueno, manejaba yo un ejemplo en clase, no sé, tú dime si lo ves apropiado. Yo les puedo decir a los alumnos que no saquen sus apuntes, pero que pueden sacar las leyes. Y alguien me dice que quiere sacar la ley, pero solo la trae en computadora, pues bueno, pues uno se lo permite. Pero pues ya que está en la computadora, pues saca los apuntes, ¿no? Que por ahí los tenía. Ok, esta persona está haciendo trampa, pero lo peor que puede enfrentar es reprobar la materia, más no que la expulsen de la escuela, que sería un tanto un parangón quizás extremo, ¿no? El efecto de que un alumno repruebe es el efecto de que un contribuyente deba pagar, más no que se le deba llevar a la cárcel. Claro, ya si le encanta ese tema, pues a lo mejor habrá una investigación por separado, pero creo que el artículo 5A es muy claro, ¿no? Y dice que nadie se va a la cárcel por ese tema, más bien es para pagar. Sí, de hecho es muy claro porque establece perfectamente que este cambio de la famosa caracterización, el cambio del efecto fiscal de los actos o contratos a través de esta cláusula de antelación no provoca efectos penales. Ahí es muy claro. Y realmente el efecto que está provocando, también es importante decirlo, es que sí se considera que el acto existe, pero lo que está cambiando son los efectos fiscales del acto. Y ahí es donde me das la pauta, Carlos, a platicar lo que en función del Código Fiscal de la Federación se está entendiendo por razón de negocios. Porque ahí es donde pudiera distar un poquito, según algunos estudiosos, de esta razón de negocios que te explicaba yo en un ámbito operativo financiero. En el ámbito fiscal, este artículo 5 nos establece que se considera que no hay razón de negocios cuando el beneficio económico esperado es menor que el beneficio fiscal. A ver, ¿a qué me refiero con esto? O sea, tú cuando realizaste el acto, la operación, la compra-venta, pues tu finalidad es lucrar, es obtener un mayor de sus utilidades, ingresos, o a lo mejor estás llevando a cabo un acto que te permite disminuir tus costos. Resulta que el inmueble donde estaban cobrando 20 pesos de renta y me voy a ir a uno junto y van a cobrar 10. Bueno, hay una razón de negocios para hacer un beneficio económico, obviamente esperado, que es una reducción de mi costo, por ejemplo. Entonces, esos son beneficios económicos, por ejemplo, y si el beneficio económico, aquí es donde entra la regla, si el beneficio económico es menor al fiscal, entonces ya considera la disposición legal que no hay razón de negocios. De tal suerte que cada vez que exista una operación, un acto, en el que yo tenga más beneficio fiscal que beneficio económico, entonces ya hay una presunción de que estamos hablando de una carencia de razón de negocios. Y ahí es cuando en un momento dado la autoridad fiscal también podría entrar al cambio del efecto fiscal de ese contrato. De hecho, incluso la propia disposición legal también establece que se presume que existe una falta de razón de negocios cuando el beneficio económico que se está teniendo se pudiera haber alcanzado con menores números de actos jurídicos. Pudiera la autoridad fiscal considerar que debiste haber pagado más impuestos que los que pagaste por el acto que realizaste, pues puede haber una presunción de falta de razón de negocios. Y al haber falta de presunción de razón de negocios, entonces puede cambiar los efectos fiscales de ese contrato. Insisto, no es que lo declare inexistente, por eso no. El contrato existió, nada más que no le doy los mismos efectos fiscales. Déjame poner un ejemplo que pudiera ser a lo mejor extremo, pero que pudiera llegar a ser una situación real en los negocios. Vamos a suponer que tenemos una empresa, en esa empresa somos gerentes, dentro de la Constitución somos socios, pero al mismo tiempo estamos nombrados con gerentes en diferentes áreas. Y entonces, pues obviamente nosotros tenemos derecho a recibir nuestro salario de esa sociedad, de esa empresa. Si recibimos nuestro salario, pues obviamente tendremos un gravamen directo, en función al salario, la aplicación de la tarifa para que exista la retención y en consecuencia el pago del impuesto. Creo que eso está muy claro, es una situación normal, operativa, no pasa nada. Sin embargo, al mismo tiempo, Carlos, somos copropietarios de un inmueble. Y al ser copropietarios de un inmueble que
tiene oficinas y planta. Decidimos que nuestra empresa se localice en ese lugar y además en una para esa empresa el arrendamiento del inmueble que le estamos permitiendo en uso o goce. Y entonces, al cobrarle vía rentas, obtenemos un ingreso por arrendamiento y recordar que como personas físicas en arrendamiento tenemos derecho a algo que se le conoce como la famosa deducción ciega, ¿no? Que es el 35% que del monto de la renta, y en consecuencia el gravamen solo lo vamos a tener por el 65%. Entonces, si hacemos esto, que es un contrato válido de arrendamiento, ahora vamos a obtener un recurso adicional que también entra a nuestros bolsillos, nada más que va a pagar menos impuesto que el salario. ¿Por qué? Porque tengo derecho a esa deducción ciega. Bueno, pues esto pudiera la autoridad decir que no tiene una razón real de negocios y que tiene un beneficio fiscal superior al beneficio financiero. ¿Por qué? Porque si en lugar de haber cobrado la renta, cobrábamos únicamente salarios, pues nuestra tasa de impuestos va a ser más elevada porque no tengo deducciones. Pero si cobro arrendamiento, al tener una deducción permitida en la ley de todas maneras, pues ahora mi tasa impositiva real va a ser más baja, porque tengo ese derecho a esa deducción, y en consecuencia pues hay un beneficio fiscal superior. Y ahí le estoy dando vueltas al asunto. Entonces, en lugar de pagarte directo, te pagué vía arrendamiento. Y ahí es donde podría entrar esta figura de presunción de la autoridad fiscal. Ok, entonces se refiere a que no es que las cosas no se hagan, sino que implicaría un tanto hacer la trampa para no pagar al fisco. Quiero pensar que la razón de negocios se determina entonces en función de muchos elementos. Por ejemplo, podríamos que la razón de negocios o no la hay o no es suficiente. ¿Es algo así como llegar a esa conclusión? Sí, por eso, las dos cosas que comentas, o no la hay o es insuficiente. El hecho de que no la haya nos lleva más a temas de que pudiera ser una simulación, pero este artículo 5A no entra al tema de que sea o no simulación, simplemente, bueno, a ver, me voy a meter en un tema jurídico que es más tuyo que mío, Carlos, pero tú sabes que hay simulación absoluta y simulación relativa. La simulación absoluta es que el acto como tal nunca existió y en consecuencia al no existir no tiene ningún efecto legal. Sin embargo, el acto con simulación relativa es que yo aparento hacer ver las cosas de una forma cuando en realidad son otras. Y entonces ese acto sí existe, pero entonces su connotación es diferente. Ahí es donde entramos también a esta posibilidad de que en una razón de negocios pudiera no existir o pudiera ser diferente, no ser del todo lo que pretendíamos que se pudiera amparar, revisar, complementar. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de operaciones que en Estados Unidos pasas por las Islas Caimán, por Bahamas y finalmente aterriza en México, es como cuando el taxista nos lleva a dar la vuelta con tal de que el taxímetro llegue a más, ¿no? Sería un tanto eso lo que es abultarle al fisco entonces deducciones, que sería tanto como decir, oye, pues era tan fácil llegar a platicarlo y en 2 minutos llegábamos, ¿no? Como que exactamente, eso que comentas es precisamente una de las presunciones, el que se pudiera haber llegado a la situación de beneficio con menores procedimientos, con menores actos jurídicos. Como tú bien dijiste, o sea, comienza en Estados Unidos, pasó por las Islas Caimán, las Islas Griegas, del padre, bueno, ¿y por qué no llegó a México directo? Entonces, pudiera ser un caso. Tú hablaste ahorita de exenciones, pero también puede ser de ingreso. Claro, exenciones. El punto, exenciones. El que en un momento dado, por la forma o connotación que se le dio a la operación, entráramos a un tema de que no hay un ingreso. Y al no haber un ingreso, pues no hubo pago de impuesto. ¿Es ilegal el procedimiento que seguiste? Pues no necesariamente lo es, porque puede ser una serie de actos que legalmente están permitidos. Sin embargo, para la autoridad podría ser que eso no tenga una... Pero a la Ciudad de México, cuando con una transferencia directa a Estados Unidos, lo podía haber tenido en México. Ok. Bien dice aquel dicho, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Entonces, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Así es.
Yo creo que como todo, Sergio, pues así como la economía digital que desde enero sale la norma y nadie la tuvo presente, obvio, no apuraba y ahorita ya es un tema de tanta boga. Quiero pensar que esto se va a ir desarrollando a diferencia de una fecha exacta como lo es las ventas por internet. Poco a poco el contribuyente va a ir sintiendo este efecto y pues... o mi correo personal, que es ssg, son mis iniciales, ssg@santinelli.com.mx. Entonces, en cualquiera de ellos me pueden localizar con mucho gusto. Perfecto. Sergio, pues mira, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy y bueno, pues ojalá que esta sea la primera de muchas veces más. Sé que el tema va a dar para esto y sé que tú das para eso y para mucho más. Así que es un gustazo poder tener tus palabras. Bueno, Sergio, pues muchas gracias. Al contrario, para ir entendiendo más esto. Así es. Poco a poquito se va a ir desarrollando y se va a ir generando. Sergio, pues te agradezco una vez más que nos hayas acompañado. Estamos en contacto y que todo salga muy bien por allá. En déficit, con José Silvestre Méndez. ¿Nueva normalidad? ¿Por qué es desafortunado el concepto de nueva normalidad que usa el gobierno federal desde el lunes 1 de junio, a pesar de que el número de contagios y fallecimientos provocados por el virus SARS-CoV-2 sigue aumentando en él? Es necesario pensar que las cosas, la cotidianidad, no volverá a ser lo que era antes, y qué bueno, porque hay muchas cosas de la antigua normalidad que deben cambiar para beneficio de la gente, del pueblo, de la sociedad, de nosotros. Me pregunto, ¿queremos volver a la antigua normalidad de la economía informal, de la inseguridad en el país, de la privatización, de la medicina privada en beneficio de los dueños de clínicas, hospitales y laboratorios, de una sociedad profundamente desigual que genera pobreza, marginación, hambre, pero también la acumulación de riquezas en un pequeño sector privilegiado de la sociedad? En fin, hay tantas cosas que cambiar, tanto que transformar, así que es tiempo de tomar estas crisis como un momento de inflexión que nos permita plantearnos retos y oportunidades. Es momento de pensar, de soñar en una nueva normalidad, pero de veras, una nueva que tenga la mejor versión de nosotros mismos, del país, del gobierno, de los políticos, de todos los signos. Así, no existe en este momento una nueva normalidad, existe un proceso de transición, de adaptación, de resiliencia, de cambios, de reflexiones, de realizar acciones que nos están cambiando la vida. Es tiempo de plantar estrategias que permitan al país emerger en una nueva realidad que todavía se ve muy lejana, una nueva cotidianidad que nos permita superar los graves problemas estamos como país, incluidas la crisis económica y pandémica. El gobierno, las universidades, los empresarios, los campesinos y los ciudadanos de a pie tenemos mucho que decir y sobre todo que hacer. Es tiempo de imaginar y construir un nuevo país que tenga lo mejor del pasado, de la antigua normalidad y que incorpore las nuevas enseñanzas, lo que aprendimos con estas pandemias y saque lo mejor de nosotros como individuos. En déficit, con Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Pues estamos de regreso ya y vimos que este tema de la famosa razón de negocios es verdaderamente muy, muy interesante. Yo aquí lo único que quisiera hacer notar pues es esa distinción que en donde no perdamos y el foco de la idea, en donde no es lo mismo
propiamente operación inexistente, que es la venta de facturas, respecto de lo que correspondería, obvio, a esta cuestión ya de una razón de negocios. Es como cuando se va al súper, lo decíamos un tanto de broma, y la gente le echa al carrito y pues, si no se necesita todo, no es necesario, ¿no? Así como el taxi. Pero bueno, nos acompaña, de momento lo tengo aquí en línea, entre lo que mientras trato de ver si nos puede acompañar también la imagen, al maestro Emilio Margain Barraza. Para mí siempre es un gusto poder contar con su opinión. Él es catedrático de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho. Él pues, también es de alguna manera muchos años de experiencia y coautor también en algunas publicaciones que ha tenido pues la gentileza de acompañarnos también. Y bueno, pues yo me puedo llevar todo el día y más con el aprecio y el cariño que le tengo, pero mejor a lo que nos truje. Dicen, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, doctor, muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto de participar con usted en los programas y pues insisto, le agradezco su atención. Al contrario, maestro, la atención siempre más bien la tiene usted con nosotros. Platicábamos hace un poquito de lo que era la razón de negocios, ya nos explicaba el maestro Santinelli, pero pese al concepto, maestro, entiendo que la ley, propiamente el artículo 5A del Código Fiscal, hace mención de un procedimiento, ¿no?, para poder llegar a la razón de negocios o al desdén de la razón de negocios. ¿Cómo es esto, maestro, si nos pudiera platicar? Bueno, en mi opinión, en este caso, resulta curioso porque esa razón de negocios, curiosamente, como se redactó la iniciativa en el momento de proponer la adición de este artículo 5-A al Código Fiscal de la Federación, se modificó con la redacción que quedó en definitiva en el mismo Código Fiscal de la Federación. Uh-huh. Ahora bien, en este sentido, cuando veo lo de la razón de negocios, lo veo también con dos aspectos. Uno, la sustancia económica de la operación. En este sentido, efectivamente, en los Estados Unidos de Norteamérica se ha manejado ya de mucho tiempo este problema, esta situación, que así como lo dice este mismo artículo, que tenemos el problema del beneficio fiscal, es decir, la simple búsqueda de una reducción fiscal o diferimiento del impuesto, sin necesidad en un momento dado de tener que hacer eso para lograr el negocio. Pero aquí precisamente yo lo veo de esta manera. Tenemos como antecedentes de la Corte en este momento el demostrar la materialidad de las operaciones, por un lado. Otra tesis nos habla de que tiene que demostrarse también que hay una validez en el acto jurídico. Y por último, han salido con tesis también de que toda operación, todo acto jurídico debe tener una fecha cierta, por lo cual se debe demostrar realmente cuándo se realizó. Tomando en cuenta estas tres tesis de la Corte y tratando el tema de el propósito en un momento dado de negocios, tenemos también el aspecto de que esto queda en manos del autor del caso, que es cierto, en este procedimiento del 5A se habla o se refiere a que antes que nada también debe haber una opinión del órgano colegiado de las autoridades para determinar la aplicación o no de este precepto en cuanto a la cuestión de lo que es la razón de negocio y los beneficios fiscales. Aquí lo que yo observo es, en primer lugar, que conforme a esas tesis y lo que nos dice el código, también se va preparando el camino para una situación valorativa donde básicamente es de una situación o jurisdicción que más adelante podemos llegar,
en el sentido de que si todo esto llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tendríamos un tribunal que estaría analizando la voluntad de las partes al celebrar el acto jurídico, y en ese sentido el tipo de impartición de justicia ya no es estricto derecho, es decir, a lo que ha alegado el particular y la autoridad, lo que tienen por escrito, sino analizar una forma de dictar sentencia basados en la voluntad de las partes, que es lo que llamamos la jurisdicción de equidad. Este tipo de jurisdicción de equidad, es cierto, la tiene el Tribunal de Impuestos de Estados Unidos, pero en el caso de México no se ha aclarado ese punto, y lo que vemos en todo caso es que estamos realmente dentro de una aplicación estricta de ley, 1. 2, tenemos el hecho de que las autoridades, y sobre todo las que resuelven medios de defensa, tienen el problema de cómo en un momento dado definir cuál fue la razón de negocio, cuando en este momento puede haber una serie de operaciones que, si bien es cierto, no muchas veces están debidamente documentadas, pero son razonablemente parte de un negocio, entendiendo por negocio la realización de algún acto de comercio o la prestación de un servicio. En el acto de comercio están buscando un lucro, en la prestación de un servicio profesional una preponderancia económica en ese sentido. Y con ello en mente, el punto es qué tantos actos se tienen que realizar para que sea en verdad un negocio que lo acepte la autoridad, porque también habla, en este caso el precepto, de que cuando pueda haber un menor número de actos, pues eso se debe tomar en cuenta, que por qué realizaron los actos de los debidos. Y en ese sentido, precisamente, considero que falta un tema que usted ha tratado mucho a nivel de la Corte y todo, que aquí debe haber un examen de ponderación en un momento dado, que si ese examen de ponderación demuestra que el negocio es viable, es decir, que es un acuerdo entre uno o más particulares para llevar a cabo una actividad que puede ser que lleve varios actos o uno, muy pocos, pero que todos tienen un ánimo de lucro, definitivamente considero que es válido. Si vamos a entrar al tema de las operaciones inexistentes, también ahí tenemos el otro problema de que muchas veces los particulares cometen errores y no se defienden debidamente en ese procedimiento. Y también los criterios que están emanando de la autoridad y del propio artículo 69b del Código Fiscal de la Federación limitan de alguna forma la realización de negocios. En este sentido, estamos viendo cómo hay casos, voy a tratar de señalar 2 ejemplos, no me gusta mucho usar esas palabras en inglés, pero bueno, se habla mucho de personas que van a recibir una cantidad de dinero de parte de otra por un concepto de lo que llaman finder's fee, es decir, que van a recibir un honorario por haber encontrado un negocio que le permite a otra persona llevarlo a cabo. Muchas veces se puede tratar simplemente de un acuerdo entre 2 personas de cómo uno va a recabar documentación y le va a llevar un negocio a otro, y ese otro es el que lo va a desarrollar. Ejemplo podría ser en este caso, un importador de mercancías tiene un cliente que le dice que lo puede, que si le ayuda a hacer esa importación, se compromete a llevar a cabo todo ese trámite, pero esta persona va con el agente aduanal y le dice que efectivamente él tiene unos clientes que quieren importar mercancía y que él le puede llevar ya toda la documentación lista para realizar la importación. El agente aduanal le paga por esa operación que le va a redituar, en este caso, un beneficio económico a las 2 partes, y pues yo diría,
¿cuál puede ser el problema? Hay un propósito de negocio que no está del todo documentado, estoy de acuerdo, pero si lo vemos en un momento dado desde el punto de vista de lo que va a resolver o debe resolver en un medio de defensa la autoridad administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el Tribunal Colegiado en un amparo directo, es resolver sobre cuál es la cuestión efectivamente planteada. Y si el negocio, en este caso, se trata simplemente de que haya un acto jurídico que conocemos perfectamente como es la comisión mercantil, pues yo no veo el problema. Pero, de acuerdo con este artículo, hay que demostrar dónde está el propósito de negocio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser en operaciones inexistentes, cuando dicen que si no se cuenta con un personal y un lugar para desarrollar el negocio, pues se considera inexistente. Pero ¿qué pasa cuando una persona, como sucede hoy en día, toma su laptop y empieza a acudir con gente agricultora a ver cómo está cultivando y luego cosechando cierto tipo de productos agrícolas y no requiere realmente de contar con personal y quizá nada más con una secretaria, un lugar donde tener el archivo con la documentación y su famosa laptop con una impresora, y se les ha acusado en ocasiones de que son operaciones inexistentes. Entonces aquí considero que además se dice en este sentido de que tiene que documentarse todo debidamente, tanto por la autoridad como por el particular según la posición que adopten. El Tribunal Constitucional, y que tiene un área de impuestos, vamos a decirlo así, en el Tribunal de Alemania, uno de los principales facultades que se le otorga al tribunal es el estar investigando cuáles son todos los hechos, todos los antecedentes de lo que es ese acto jurídico que se está sometiendo a resolución derivado de una controversia ante el tribunal en el área de impuestos. Entonces aquí considero que este artículo se va a ir haciendo mucho definitivamente por medio de decisiones de tribunal, y en este sentido precisamente es importante que se pudieran, vamos a decir, leer en este caso, es muy interesante la sección 7701 entre paréntesis O y luego entre otro paréntesis 1 de lo que es el Código Interno de Ingresos de Estados Unidos, porque de ahí deriva precisamente un lenguaje que está señalando que debe haber un propósito sustancial, que ellos refieren a la cuestión de la cuestión económica sustantiva que puede cubrir la validez de ese acto. Entonces, en este sentido, sí podemos observar que es un artículo que va a tener mucha discusión, pero sobre todo, aquí lo que a mí me preocupa, que es lo siguiente: si esto va a llegar a un tribunal y para resolver una cuestión efectivamente planteada, se va a requerir no solamente de un especialista en la materia fiscal, un abogado, un contador, sino también un administrador de empresas, un economista, o bien un profesionista relacionado con la actividad económica en un momento dado, ahora que está de moda, bueno, no de moda, es ya una necesidad, lo del famoso e-commerce, es decir, el comercio en electrónica, cómo se desarrolla, qué tiene y todo lo que en un momento dado implica tomar en cuenta todos los elementos que integran o conforman un negocio, y de ahí que en ese sentido precisamente lo que lleva años en Estados Unidos, eso sí ya tiene mucho, el que se tenga que ponderar la sustancia económica
en un momento dado del negocio para determinar si hay un verdadero propósito o no del mismo, que ahí me lleva, para no abusar del tiempo, en este sentido, a que es cierto, se está tratando de atacar el que el beneficio fiscal no produzca una reducción, la búsqueda de una reducción del impuesto o un diferimiento del mismo. En eso puedo estar de acuerdo, pero si el negocio en un momento dado tiene sustancia económica, no hay una operación inexistente, porque sí es un negocio que requiere ya de menos elementos en un momento dado. Para su realización, considero que esa validez del acto permite llegar a la conclusión de que sí hay un propósito de negocio. Y en este otro sentido, aquí algo que se me estaba pasando, que cuando decía yo de que los tribunales resuelvan la cuestión efectivamente planteada, uno de los miedos que tengo al día de hoy con todo esto del nuevo uso de la electrónica para presentar demandas y el poco contacto que ya va a haber con el personal de los tribunales y la forma en que tienen que trabajar ellos, es esa tesis que me causa mucho disgusto, mucho en colegiados, también en la corte, que me da la impresión que cuando no entienden algo, dicen conceptos inoperantes, porque no ataca la autoridad, no contesta lo que le dicen, o repite su argumento en el recurso de revisión o en el juicio de amparo directo. Y la verdad, yo lo que veo aquí es que se requiere mucho estudio para analizar todo esto, y quien resuelva si va a analizar la voluntad de las partes al realizar el acto jurídico está entrando en una situación, en una jurisdicción, es decir, en una forma de impartición de justicia de equidad, donde al tener que considerar la voluntad de las partes, me recuerda que en el Código Civil, en derechos reales, cuando el único ánimo de una de las partes es lastimar a la otra al celebrar algún contrato sobre cuestiones de derechos reales, ese contrato es inválido. Sí, pero ¿qué pasa? Yo siempre lo he comentado en esa área. ¿Qué pasa si la asesoría de una parte es mucho más preparada que la del otro? ¿Quién es el culpable? Híjole. ¿El abogado que no tuvo preparación? Esto nos está llevando cada día más a estar más preparados en todas estas áreas. Y aquí, en este artículo 5-A, definitivamente hay que ponderar debidamente si en realidad estamos o no cumpliendo con una sustancia económica. Que repito, ¿qué pasa si yo llevo a cabo el negocio y resulta que me puedo beneficiar de alguna manera con la forma de manejarlo? Otro último ejemplo. Quiero comprar computadoras, soy intermediario, se las pido a una empresa que se dedica a la fabricación y venta de computadoras, le pido que lleve las computadoras a X fábrica o a X empresa, y me dicen, sí, cómo no, yo la llevo. Yo como intermediario, que tengo la relación para poder venderlas, se lo pido a la otra porque la otra dice, sí, yo tengo transporte, ese transporte cuenta con seguro de que si lo roban en el camino, le roban la mercancía, el seguro responde, yo te la llevo, yo pongo el camión, pongo la gasolina, el chofer y la gente que lo vaya a entregar. Ahí en ese sentido me pregunto, ¿y para qué entonces tengo que llevar un registro, en este caso de inventario muy estricto? Porque si yo demuestro que tengo las facturas con las que adquirí todas esas computadoras y cómo se las entregué al cliente, qué mejor inventario que ese, control de inventario que ese. Nada más aquí el riesgo es que si ese es intermediario, que no sea en línea, maestro, porque si no nos van a cobrar ya con la economía digital. Bueno, hasta ahí llego, eso era lo que claro. quería exponer nada más, porque es un artículo que sí va
a derivar, en mi opinión, en una gran cantidad de decisiones. Lo único que espero es que los tribunales, sobre todo, pues sí, realicen su actividad debidamente, resolviendo la cuestión efectivamente planteada. No, y que estudien, maestro. No, al contrario, pues mire, si no sabemos ni cuántos contagiados hay verdaderamente del COVID, menos saber qué es la razón de negocios. Pero bueno, maestro, pues desafortunadamente estamos llegando al final, pero no sé si gustara, por favor, dejarnos algún correo o algún dato para que la gente, pues que con más detalle y conforme le vaya presentando la vida diaria este problema, se pueda contactar con usted. Pues si gusta, le puedo proporcionar mi correo de la universidad, que ahí es donde recibo todo. Se lo voy a comentar, a decir, es E de Emilio, luego mi apellido Margain, y luego voy a adornarme, B de bueno, @ derecho.unam.mx. A ver, repito, es emargainb@derecho.unam.mx. Exacto. Perfecto. Recibo todo ese tipo de correos. Perfecto. Maestro, pues miren, no me queda nada más que comentarle que la gente, aquí hay dos casos. La gente primero me dijeron que, le voy a decir, que alguien nos puso, wow, qué invitados, maestro, lástima que la señal no jaló a veces bien. Y derivado de eso, la gente ha apreciado ahorita un poco más el que, pues afortunadamente, esta llamada ha sido un tanto más rápida, más ligerita. Y entonces parece que pudieron entenderlo pues todo con detalle. Y nuevamente agradecerle su presencia y el espacio que nos brindó, maestro, para poder platicar el tema. Gracias a ustedes, y así por lo menos puedo decirles algo. Al no verme ustedes en la pantalla y la gente pues no ven pues la cara que pongo de asustado, ¿verdad? Bueno, así estoy más tranquilo. Perfecto. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Ahora gracias sí que, a ustedes. Que el tiempo que está bien. Que esté muy bien, maestro. Hasta luego. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen, porque realmente son temas muy interesantes. A veces la tecnología pues no nos ayuda tanto, pero por suerte creo que esta plática se pudo dar de manera un tanto más fluida. Recuerden, todas las dudas que tengan nos las pueden seguir haciendo llegar a estas redes sociales a través de Facebook, como nos están viendo, para poder pues estar obviamente más atentos de lo que son sus comentarios. Y bueno, pues por el día de hoy hemos llegado al final del tema. Pero vamos a seguir platicando de todos estos puntos que son de alguna manera interesantes para la dinámica fiscal. Mañana se transmite a través también de Facebook el programa de televisión, también con emisión de este tema, Razón de Negocios. Y para la siguiente semana vamos a tener el tema de la cancelación de sellos digitales. Ya ven que tenemos la cancelación y hoy en día la restricción, pero a los dos le llamamos en la práctica igual cancelación. Es una novedad legislativa. Desde luego ya empezó a operar con todas las ganas a partir de marzo para lo que son operaciones inexistentes. Y bueno, lo vamos a tener para ustedes. Por mi parte no me queda nada más que agradecer, insisto nuevamente, su presencia el día de hoy. Y pues comentar todos los que estaban detrás de esto. Nosotros solo damos la cara, pero el verdadero beneficio y el verdadero esfuerzo, ustedes, el beneficio y el esfuerzo que aquí se hace, se logra por todo el equipo que está atrás. En la dirección de nuestra facultad se encuentra el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, y en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad se encuentran Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Ania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flandes y Alan Torres. Y bueno, ustedes saben, la Facultad de Contaduría y Administración unida, trabajando a distancia. No se nos pierdan, seguimos mañana y dentro de 8 días aquí nos volvemos a ver en radio. Que estén muy bien, cuídense muy bien, estén en casa y nos vemos a la que sigue. Hasta luego. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.